Hemos invitado a un profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica, el doctor Gattas Abu-Gattas, y queremos comenzar preguntándole sobre la figura del asilo, que es naturalmente una institución antigua, romana, que existe en todos los países democráticos del mundo, pero que tiene un carácter particular en América Latina, y hay muchos países apegados a su tradición de asilo, particularmente yo pienso en el México y también en Uruguay. Señora Abu-Gattas, muy buenas noches, gracias por estar en Las Cosas Como Son. Buenas noches, a su servicio. ¿Qué tiene de particular la figura del asilo en América Latina? El asilo en América Latina es una figura que en efecto ha tenido un uso de mucho tiempo atrás y sin duda en un continente y en un ámbito en el que constantemente hay golpes de Estado, el asilo cobra... Había, ahora último pocos, uno que otro... Me refiero al siglo XX sobre todo. Confundido, hace golpes de Estado, pero sí, un intento. Sí, en el siglo XX sobre todo estos golpes de Estado motivaban muchos pedidos de asilo, ¿no? En el caso peruano tenemos el famoso caso de Haya de la Torre. Sí, en los años 50, ¿no? Como diría. Exacto. Y luego, en el ámbito latinoamericano, tenemos convenciones sobre el asilo diplomático, el asilo territorial. El Perú es parte de la Convención sobre el Asilo Diplomático. Y sin duda es una figura muy importante, pero que se aplica solo en casos en los que hay perseguidos políticos. El hecho de que haya un expresidente no significa que cualquier delito que se le impute es un delito político. De hecho, en el Perú no existe una tipificación de delitos políticos propiamente hablando. Podría una persona ser perseguida por motivos políticos, que evidentemente no es el caso del señor Castillo. No. Ahora, ¿por qué entonces costó tanto trabajo y tantos años el asilo de Haya de la Torre durante el régimen dictatorial de Odría? El problema en el caso de Haya de la Torre es que lo que alegaban era la aplicación de una costumbre internacional. Y esto llevó entonces al Perú y a Colombia a una controversia ante la Corte Internacional de Justicia, que finalmente terminó determinando que en el caso concreto no había costumbre internacional que justifique el asilo, ¿no? Por eso después hay un desarrollo normativo que incluso lleva a un artículo de la Convención Americana que reconoce el derecho de asilo como derecho de cualquiera que es perseguido político. Y lo real es que Haya sobrevivió y salió bien parado de esos largos años, su partido también, y hay un busto ahora en la Embajada colombiana, donde tuvo que pasar varios años porque el Perú no le daba salvoconducto. Y también es cierto que las circunstancias eran completamente distintas. Dictaduras más puras que las de ahora. En este caso, ¿por qué el señor López Obrador, presidente de México, ha hecho cuestionamientos a la actitud que ha adoptado el Perú frente a un asilo que él ha revelado que Pedro Castillo solicitó, mientras que los castillistas acá estaban negando y han dicho a la justicia que no había riesgo de fuga, cuando el presidente mexicano confirma que llamaron a la embajada para pedir? Explíquenos, por favor, esta situación tan dudosa. A ver, en primer lugar hay que tomar en cuenta que el presidente de México está actuando al margen del derecho internacional. Una de las bases del derecho internacional contemporáneo es el principio de no intervención en asuntos internos. Entonces, en tanto todos los estados somos soberanamente iguales, ninguno tiene por qué meterse en los asuntos internos de otro. Las solas declaraciones que está haciendo el señor López Obrador son una afectación, una violación del derecho internacional en perjuicio del Perú, porque se está entrometiendo en asuntos que forman parte de la jurisdicción interna peruana. ¿Conviene contestarle? Conviene que por lo menos la Cancillería haga una protesta frente a su actitud. Señor Landa, que es renunciante. Habrá que esperar qué canciller entra, esperemos que sea alguien que quiera defender realmente los intereses del Perú y no intereses particulares, y en esa medida eleve una voz de protesta frente a esta actitud. Es una clara violación de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Resolución 2625 de la Asamblea de la OEA. Según su experiencia y su conocimiento del derecho internacional, ¿corresponde que los funcionarios públicos renuncien cuando hay una ruptura del orden constitucional como la que se ha producido ayer? Corresponde que los funcionarios públicos que tienen puestos de confianza renuncien. Los funcionarios públicos de carrera, entiendo yo que no tienen por qué renunciar, puesto que su servicio al Estado es eso, un servicio al Estado y no al gobierno de turno. Recordemos que por más que cambie el gobierno, el Estado es uno y sigue siendo el mismo a lo largo del tiempo. Pero, por ejemplo, hemos visto el día de ayer que un embajador
nada menos que nuestro embajador profesional, un diplomático en Francia, y el señor Rolando Ruiz Rosas renunció, porque no querías representar en el extranjero a un gobierno como el de Pedro Castillo, que había roto ayer el orden constitucional. La situación de los miembros del Servicio Diplomático peruano es distinta, porque la ley del Servicio Diplomático de la República establece que los funcionarios diplomáticos acreditados en el extranjero, dada la ruptura del orden constitucional, están obligados a renunciar, pero no renuncian al servicio diplomático, renuncian a la posición de representación que tienen en el extranjero. Porque si no, va a tener que explicar a sus interlocutores de la OCDE, de Francia, qué es lo que ha pasado en el Perú, y va a verse obligado, sea a mentir o a decir con cinismo las cosas que en verdad han sido hechas por quien era el jefe de Estado hasta ayer. Efectivamente, por eso la ley del servicio diplomático es muy clara al respecto y establece esa como una obligación de todo miembro del servicio diplomático. Usted creo que ha hecho estudios sobre diplomacia y derecho internacional. Relaciones internacionales y derecho internacional, Ya. sí. Ahora, ¿qué títulos podría creer tener Pedro Castillo para solicitar asilo político en México o en cualquier otro país? Yo creo que no tiene ninguno. Pero lo que hay que entender acá es que la calificación de una situación de persecución política no depende ni del señor Castillo, ni tampoco del Perú, sino del Estado que eventualmente quiere asilar. Entonces, si para el presidente de México hay una situación de persecución política, ya está, él puede otorgar el asilo político. Sin embargo, el Perú evidentemente puede discrepar de esa posición, considerar que se están violando las normas internacionales sobre asilo político y presentar una reclamación, iniciar una controversia contra México. Ante el Estado mexicano directamente. Ante el Estado mexicano en un primer momento y si no se resuelve en cualquier otro mecanismo de solución de controversias. Ahora, la clave aquí es que para que el otorgamiento del asilo político sea efectivo, la persona en cuestión, la persona que sería la asilada, tiene que estar en un lugar bajo jurisdicción mexicana, es decir, en la embajada, en la casa del embajador, en una aeronave militar, en un buque militar. O el consulado. Está detenido. Por más que el presidente de México le otorgue el asilo político, mientras esté detenido en el Perú, no hay obligación de entregarlo a México. Pero ¿puede una potencia extranjera pedir que se le entregue bajo el régimen del asilo a alguien que está en una cárcel? No. No. Lo puede hacer solo si esa persona está en un lugar bajo jurisdicción de ese país. Porque lo otro sería justicia, INPE, abran la puerta, dejen salir a mi invitado que va a venir a vivir con nosotros en México. Bajo ningún concepto. Eso no se puede. O sea, está completamente fuera de toda legalidad. No se puede. Si estuviere, por ejemplo, en la embajada y México le otorga el asilo, lo que sí tendría el Perú es la obligación de otorgarle un salvoconducto para que pueda ser trasladado de la embajada al aeropuerto y del aeropuerto de Lima a México. De acuerdo. Pero no ese es el caso. De acuerdo. Ese problema ha quedado. ¿Hasta qué límite se puede tolerar reacciones en el extranjero a lo sucedido en el Perú que desnaturalicen la realidad de los hechos? Hemos visto que ha habido, por ejemplo, pronunciamientos prudentes de la parte de Chile, menos prudentes de la parte de Colombia. Es cierto. De hecho, han habido muchos pronunciamientos digamos, lo más neutro posibles, de condena de cualquier ruptura del orden constitucional, de respaldo a la democracia, de respaldo a las instituciones democráticas, como por ejemplo comentarios de España o de Inglaterra. Sin duda el comentario o la opinión de Chile ha ido en ese sentido. Me llamó un poco la atención el llamado al respeto de los derechos humanos, porque entiendo yo que se están respetando los derechos humanos. Pero sin duda México y Colombia han ido un poco más allá, ¿no? Y yo creo que el Perú no debe tolerar ningún tipo de acto de intromisión en sus asuntos internos. De la misma manera que no lo hacemos nosotros, con de la misma manera que no lo hacemos curiosas que pasan en esos países, y podemos hacer una lista, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, ¿cómo ha tomado usted la posición adoptada por la OEA? Ahora, la verdad, frente a los hechos de ayer. Sí, a mí la verdad me llama mucho la atención. Ya me llamó mucho la atención el informe preliminar, ¿no? Y luego, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran antecedentes de su propia actuación,
de pronto tenemos llamados a defender la democracia, a respetar el orden de sucesión constitucional, a apoyar el gobierno de la ahora presidente Dina Boluarte. ¿Y qué pasó antes? ¿Y por qué no se pronuncian sobre lo que hicieron antes? Nada. ¿No? En realidad, a mí me ha llamado mucho la atención. Yo esperaba mucho más de la OEA. Sin embargo, nos ha demostrado que, al menos en este momento, no pareciera seguir una línea digamos, cercana o conforme con el derecho internacional, sino más bien una línea más próxima a intereses, ¿no? Intereses que pueden ser los intereses de algunas de las personalidades más altas. ¿Tiene algún sentido en el derecho internacional público que el comunicado preliminar, es cierto, pero oficial de la OEA diga que en el Perú hay sobre libertad de expresión? ¿Qué cosa es sobre libertad de expresión? Es un concepto que yo nunca jamás en mi vida había escuchado. Ha sido inventado por un burócrata de baja formación profesional, ¿no? Sin duda. Y además, yo no entiendo cómo, después de hablar con los representantes de la prensa en el Perú, se puede hacer una afirmación de ese tipo. Y después de ver... les informaron la hostilidad que había por parte del Estado, todas las cosas que había dicho el señor Castillo y el señor Aníbal Torres, el secuestro de periodistas en misión en Cajamarca. Lo que, por cierto, es público y no debiera requerir ser informado. Ellos, con solo revisar grabaciones, podrían tomar conocimiento de eso. Es decir, si a mí me encargan analizar la situación en un país, yo creo que lo menos que puedo hacer es inmiscuirme un poco en el tema, es decir, empezar a navegar, buscar información. Señora Bugatás, muchas gracias por la claridad con la que nos ha contestado a nuestras preguntas y por la falta de actitud diplomática que ha tenido cuando hay que pronunciarse sobre cosas que le pueden ganar a algunos enemigos. La democracia lo requiere. Muchas gracias, señora Bugatás. Muy buenas